Diego Turco es empresario industrial de Rafaela y titular de HIT Industrial, una compañía que desarrolla soluciones en lubricación para distintos sectores productivos. Con una mirada atenta a la realidad económica y social del país, Diego es una voz activa sobre los desafíos de la industria argentina, un referente local que combina visión empresarial con compromiso hacia el desarrollo productivo de la región. Son sponsors Gold, Estudio Laura, Sacia y Asociados, Indicios, Desarrollos Urbanos. Es sponsor Silver, OSDE. También nos acompañan Gourmet, Gustavo Einsman Producciones, Ideal Mueblería, Polenta, Pura Letra, Sabores del Sol. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir al Lienzo. Bueno, va a ser lejos esta vez, con quien más tengo confianza, a quien voy a entrevistar, somos muy amigos, el aprecio que te tengo es infinito, ya lo sabes. Así que bueno, voy a tratar de salirme del amigo y vamos a charlar un ratito como empresarios. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro, les agradezco mucho la invitación porque entiendo que el programa permite, lo he seguido en todo este tiempo y permite hacer trascender historias que a veces en lo cotidiano se pierden de vista y un gustazo hacerlo con vos. Buenísimo, Diego. Contanos un poco, nacido en Angélica, hace unos años, no vamos a decir cuántos, No pero importa. contame cómo fue tu infancia, cómo fue crecer en un pueblo como Angélica. Bueno, mi infancia fue re linda, porque en Angélica todo está cerca y todo se hace de una manera muy sencilla. A mí me gustó mucho la vida de pueblo porque, como siempre cuento, digo, en los pueblos los chicos y los perros es lo único que está suelto. Están todos dando vuelta sin esta cosa que tenemos hoy en la ciudad, donde a veces los padres nos convertimos en remisero en alguna etapa de la vida, donde hay que llevar a todos lados. Eso me permitió tener un contacto muy cotidiano con todas las cuestiones que tenían que ver con la naturaleza, mi vieja enseñarme a hacer la quinta, tener el gallinero, una vida, digamos, muy abocada a esto. Mis abuelos estaban en el campo, me derramaba mucho todo eso y el taller estaba enfrente de mi casa, entonces toda mi vida pasaba entre el patio de mi casa, los montecitos, el salir a cazar pajaritos o meterme en el taller a hacer cosas con mi viejo. Era mi papá y uno o dos empleados y el taller, ahí pasaba toda mi vida. Y todo lo que fui generando, lo fui generando de ahí, con un colegio que quedaba chico, me encantaba ir a la escuela para hacer algunas cosas. Y el club me quedaba al lado, entonces era como que todo estaba cerca. Fue una infancia re linda, que me ha gustado mucho y que marca claramente mucho de lo que ya no le pude trasladar a mis hijos, que son mucho más ciudadanos. Más citadinos. Sí, sí. Che, Diego, ¿y tu viejo específicamente qué hacía en ese momento en el taller? Mi papá era un tipo que peleó de muy chiquitito cosas, quedó huérfano a los 3 años, con lo cual en la vida de pueblo mi abuela la pasó muy mal criando 6 hijos y nada, esta cosa gringa que hasta a los chicos se los prestaba para que le dieran de comer y a cambio de algún trabajo, lo que se llama el boyero en el campo. El boyerito, eran pibes que en realidad hacían trabajo. Trabajó toda su vida, estudió, pudo terminar su primaria, siendo panadero, trabajando de panadero, y siempre fue muy emprendedor y en algún momento de su vida cayó en una empresita de un empleado, que era Natalio Pacheta en Angélica, que fabricaba un engrasador de mano de medio kilo. Y a raíz de ahí, a los 2 años que estaba trabajando, decidió emanciparse. Mi abuelo lo ayuda, que sería su futuro suegro, por así decirlo, y es donde está el tallercito hoy en Angélica. Ahí arrancó haciendo un engrasador de mano que se lo vendía a una Argentina diferente, una Argentina que estaba llena de fábricas de cosechadoras y de máquinas de herramientas. Todos los pueblos tenían
una fábrica de algún tipo de máquina agrícola. Y él vendía esa graserita como un elemento complementario. Un complemento fundamental. Fundamental porque tenía que ver con el mantenimiento, tiene que ver hoy también con el mantenimiento. O sea, si bien la grasa parece como un elemento desagradable a la hora de aplicarlo, es un elemento fundamental a la hora de darle sustentabilidad a un producto, entonces, o a una herramienta. Así que él creció con eso y yo crecí enfrente de esa vida, porque yo cuando nací ya había ruido a balancín y viruta de torno. ¿Y vos te metías ahí, dabas una mano? Todo el tiempo. ¿O ibas a molestar nomás? No, yo creo que molesté mucho tiempo, pero a mi viejo le encantaba que yo vaya al taller. Entonces, nada, todas mis primeras experiencias, desde hacer un pequeño teléfono portero que cruzaba del taller a mi casa, desde hacer los karting a bolillero, desde hacer las gomeras, por ejemplo, todo se hacía ahí adentro, ¿no? Era mi espacio de creación y en la medida que fui creciendo fue el espacio que además fue haciendo cosas en el pueblo a través de las instituciones, ¿no? Ahí nos juntábamos para hacer la primer columna de luz de la cancha de fútbol, ahí nos juntábamos para hacer el primer arbolito de Navidad con luces audiorítmicas que tuvo Angélica, y todos esos desafíos se hacían desde el taller. El taller del Chocho era como un epicentro de esas pequeñas colaboraciones. Así que siempre estuve ahí adentro. Y si tuvieras que contarnos cómo escaló eso a lo que es HIT, ¿cómo podrías mencionar el camino? Por ejemplo, arranca en Angélica, sé que después te trasladas a Rafaela, pero bueno, contanos un poco ese proceso cuando ya con tu impronta generás la marca, se van agregando empleados. Bueno, en realidad fue un camino que en algún momento tuve que decir, tuve como una etapa de hacer muchas cosas. Después de la colimba, me tocó la colimba de Malvinas, en la época de Malvinas. Entonces, nada, hice como 16 meses de colimba y cuando volví tenía un montón de cosas por hacer. Y es como que fue mi etapa más emprendedora en términos de cantidades de cosas, es decir, desde construir el primer balde de engrase con mi viejo, que era de mayor capacidad, y empezar a verme a lo mejor proyectado como industrial, pero al mismo tiempo puse una fabriquita de aberturas, me hice apicultor, empecé a estudiar fotografía, armé mi primer canal de cable, empecé a sacar armé la primer radio que tuvo Angélica, que es la que existe hasta ahora. Me fui involucrando en un montón de cuestiones que tenían que ver también con lo institucional, y fue un momento de mucha creatividad y eso me permitió hacer montones de cosas. En algún momento, ya más cerrando el foco, ante una decisión familiar, mi viejo me dice, pero tenés que darle continuidad a esto, y ahí decido empezar a proyectar toda la línea. Y la línea se proyectó siempre con una vocación que asociaba mucho la matricería y el diseño para ser distinto, y bueno, y cuando lo decidí dejé de hacer otras cosas y me concentré. Y cuando me concentré, nada, tuve la oportunidad de, nada, torneaba, soldaba, hacía el balde, lo pintaba debajo de un arbolito de un olmo que teníamos ahí, que teníamos armado una ganchera con buena ventilación, lo pintaba, lo envasaba, lo cargaba en una multicarga y lo salía a vender. Y eso me fue generando varias cuestiones, el contacto y la necesidad de vender, la devolución si no funcionaba y tener que mejorarlo, y a partir de ahí entender de que había que meterse en los temas de calidad, y a partir de los temas de calidad entender que me hubiera gustado a lo mejor crecer de otra manera. Entonces empecé a armar grupitos asociativos como para poder exportar, y así fui como escalando en una búsqueda que me fue permitiendo siempre encontrar gente que me ayudara mucho, digamos, en función a las relaciones que hacía, y que me ayudara a fantasear con que esto podía ser mejor.
incluso dentro de este centro. En el año 95 yo llegué aquí con una graserita para mandar a Panamá, porque había leído en el diario de que mandaban muestras a la Expo Comer de Panamá desde la Cámara de Comercio Exterior. Y ahí arranqué toda mi etapa de comercio exterior formándome para eso. Entonces nada, creo que la fábrica fue creciendo en la vocación de querer aprender, de relacionarse más, de querer tener el sueño de algo que fuera diferente dentro del mercado, y fui escalando siempre con entornos institucionales que me permitían hacerlo. El asociativismo siempre estuvo sí, en vos y en los que te rodean. Totalmente. Yo creo que hay siempre en diferentes niveles, pero digo, esta casa a mí me permitió un montón de cosas. Aprender, empezar a viajar con tipos que eran un poco más grandes que yo, pero hoy son los dueños de grandes empresas. ¿No? Sí. Es decir, nada. Juan Carlos Basso me invitó a participar de la Cámara de Comercio Exterior, viajaba con él, viajaba con Daniel Limaski, viajaba con el Flaco Chiapero, es decir, con Osvaldo Acastelo. Cuando empezás a ver, después eran todas empresas que además fueron el emblema o son el emblema de la ciudad, ¿no? Fue muy motivador para vos. Sí, podría mencionar otras que seguramente me las estoy olvidando, pero digo, había una cosa de legado. Cuando armábamos las misiones comerciales o los viajes, todos derramaban, todos contaban, todos compartían. Entonces ahí había un modelo asociativo o colaborativo indirecto que era sumamente valioso. Y después desde lo organizacional siempre traté de tener colaboradores con un perfil potente en términos de conocimiento para darle dinámica al negocio. Así, por el año 2002, salido de la crisis, cuando ya el dólar parecía ser otro dólar y salimos del 1 a 1 y empezaba a valer casi 4 pesos, me tocó armar un grupo de fabricantes como yo, muy chiquititos, de 3, 4, 5 empleados, un consorcio de cooperación que nos proyectó en comercio exterior y sobrevivió durante 18 años. Y eso también nos dio un perfil y un vuelo sumamente importante. Entonces entiendo que la colaboración, el asociativismo, es una herramienta bien de época para una empresa, sobre todo una empresa más chica. Comentaste a manera de anécdota todo lo que hacías en Angélica, ¿no? Desde la pintura, nos mencionaste hasta dónde lo pintabas. Sí. Y bueno, yo como que me siento muy representado en cuanto a que hoy haber pasado por todas esas funciones te da herramientas para manejar equipos de trabajo. Tal cual. Entonces, bueno, dicho esto, contame un poco, porque nuestro aprendizaje es más empírico que de universidad quizás, sí. Y la importancia que le da a vos a decir, che, arranqué de abajo, hice todo y ahora manejo un grupo de trabajo. ¿Qué diferencia te da cuando contratás gente haber pasado por todo eso? Bueno, básicamente que no te duerman. Entiendo que lo que te da es la capacidad que lo que uno dice tiene soporte. No lo tiene que demostrar, solo en la manera de decir ya sabes que por ahí pasaste. Entonces, nada, entiendo que cuando me junto con tanta gente que ha trabajado conmigo, que ha pasado conmigo, no tengo la necesidad de demostrar nada. Es como que eso está ya en la manera de decir o de señalar algo, y alguien que es del oficio, cuando lo señalás, sabés que sos del palo, ¿viste? Y eso está bueno. Sí, dice que, viste, los entrenadores que llegan a un equipo, a un club, pueden tener unos minutos que por prestigio ganen un respeto, pero enseguida al toque la idoneidad es la que marca el nivel de liderazgo que va a tener con los jugadores, ¿no? Sí. Un poco habla de eso, es decir, bueno, al mencionar las tareas a hacer, el otro percibe si vos ya le hiciste, si tenés idea de lo que estás haciendo o no tenés idea sí, de totalmente. lo que le estás pidiendo, ¿no? Eso es re importante, y a mí me parece que además, para poder trasladar idoneidad en un esquema de liderazgo, tenés que tener devoción por aprender todo el tiempo, sí. Y en un estado, te podría decir, de humildad, porque no podés tampoco caer a decir cómo se hace. Me parece que eso tampoco funciona, porque él ya sabe hacerlo. A mí me entrenó mucho la función pública, el trabajar
cuando uno llega a la función pública, llegás como de prestado, digamos, sos como Claro. una especie de líder temporal, sabiendo que vas a tener, expira tu labor, y entonces el esforzarte para que entiendan y en tiempo récord poner en marcha esos equipos es una labor sumamente importante, y para eso hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es un elemento vital. Creo que una de las cosas que a veces pongo como que son el elemento de motivación que me permite ir por otros desafíos tiene que ver en la curiosidad. O sea, si sos curioso, querés aprender, Sí, es fundamental. y a partir de aprender vas a poder transmitir. Nada, y eso me parece que es vital. Diego, y en un momento dijiste, bueno, aunque me duela, aunque llore, dejo Angélica y me vuelvo o me vengo a Rafaela, Sí. fundamentalmente con la actitud de crecimiento, ¿no? ¿Cómo Sí. fue ese paso? Y contanos lo que es HIT hoy, lo que están haciendo hoy y algo de proyección que tengan a futuro. Bueno, en realidad venirme, durante años pretendí que haya un parque industrial en Angélica, porque ese expertise lo había aprendido siendo secretario de la producción en Rafaela. Entonces, digo, es un modelo que podría trasladar y que podríamos aprovechar. Pero este fenómeno de nadie es profeta en su tierra, a mí me costó siempre en Angélica poder arraigar cantidades de ideas que siempre trataba de derramar en el pueblo o de colaborarlas con otras personas que me enseñaron mucho. Hay mucha gente que me enseñó cosas. Es decir, yo he aprendido desde, no sé, poner en marcha un motor 13B con Alfredito Colombero, que era un especialista en esto, a pasar cine con el Bicho Boschetto y ser el proyectista del cine, o hacer algo de locución con Jorge Paschetta. Es decir, todos me daban algo, ¿me entendés? Sí. Y eso era sumamente importante, pero no pude arraigar en Angélica, me costó mucho eso. Y pude arraigar en Rafaela. Sí. Entonces, necesariamente en un momento tuve que hacer ese ejercicio de desapego. Y la vida me fue marcando muchos momentos duros que vos los conocés, y en cada momento duro pude dar un salto y desapegarme de algo para que no sea un lastre. Y yo creo que en algún momento tuve que tomar la decisión, a la incomprensión de no entender que podíamos consolidarnos ahí, y hoy estoy feliz de estar consolidado en Rafaela, porque el proyecto de Rafaela es un proyecto que encierra el sueño, ¿no es cierto?, de armar una empresa que no sea un cobertor de chapa, que sea un espacio de eficiencia energética, que sea un espacio que tenga entornos agradables, donde la gente disfrute de ir a trabajar, y que eso te permita, digamos, tener la mejor energía, porque a veces en la industria creemos que lo que transforma es energía eléctrica, pero lo que transforma es energía social. Es el espacio que vos podés construir para que tu gente proyecte también ganas, energía, ideas, cuestiones que hacen al trabajo para tener un producto de excelencia que pueda, por supuesto, competir en un mercado global, porque en definitiva podés exportar o no, pero cuando saliste de la puerta de tu galpón ya estás exportando, porque cuando llegaste, en el caso nuestro, no sé, a una ferretería, te vas a encontrar ahí, acá en Rafaela, que ya estás internacionalizado, porque estás compitiendo con montones de productos que vienen de todo el mundo. Entonces, el salto fue un salto de desapego, porque quedaba mi vieja, que era un montón, pero ella también, viste, me ayudó. Mi viejo ya no estaba para poder vivir eso, pero entendimos que lo que venía era lo mejor para todos, y hoy estoy feliz que la fábrica esté donde está, y que, bueno, y que podamos sobrevivir a la Argentina también. Como para que la gente tenga una idea, vos pasaste de qué superficie en Angélica a qué superficie en Rafaela. Bueno, en Angélica tenía 300 metros el galponcito,
Un poco caluroso. Sí, era un poco menos caluroso, pero eran calurosos los lugares que había empezado a alquilar. Alquilaba en una parte del pueblo, del otro lado de la plaza, un galponcito y terminaba la otra mitad de los procesos. Entonces hacía la parte de tornería, la parte primaria. Para los que no saben, fabrico herramientas de engrase y todo tipo de tecnologías en lubricación. Entonces nada, hacíamos parte del producto en un galponcito, nos íbamos con un Zampi a otra parte del pueblo, lo transitábamos por el pueblo, terminábamos de soldar y pintar y veníamos con los productos y despachábamos. Y tenía un depósito a la vuelta, o sea, 3 lugares distintos. Y hoy es una superficie de unos 1.300 metros cuadrados. Estamos pensando en un pequeño crecimiento ahora, en un terreno de casi 4.000 metros. Y nada, claramente es otra cosa. Y el taller, cuando arrancó, era una agujereadora, un tornito paralelo y un balancín. Ese era todo el taller cuando arrancamos. Y hoy nada, hoy hay por suerte linda tecnología, hay un montón de cuestiones, podemos imprimir, podemos hacer diferentes tipos de cosas y darnos el gusto, sobre todo, de lo más lindo que tiene la industria, de hacer desarrollos propios. Hablando de lo lindo que tienen las industrias, y es algo que caracteriza a las empresas en la ciudad, la tuya ya es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Ya vos sos segunda generación, Sí. pues vamos a llamarlo a tu viejo como generador inicial de esto. Y en esta etapa tenés la suerte de compartir tu día a día con tus 2 hijos varones. Sí. La mujer, no sé, en cualquier momento. Pero contanos cómo viviste esa experiencia, que es súper útil para un montón de empresas familiares que se están incorporando a los chicos. ¿Cómo le fuiste dando lugar? ¿Cómo fuiste aceptando cuestiones? Todo lo que nos quieras contar al respecto. Nada, yo siempre tuve amigos que fueron gente grande. ¿Me entendés? Me encantaba eso, porque sentía que siempre aprendía cosas. Cuando crecí con eso, creí que todos los pibes que fueran mejor que yo me iban a aportar cosas. Entonces, en todos los lugares donde pasé, yo creo mucho en la nueva generación. Creo mucho en eso. Y mi viejo es como que él intentó de alguna manera arraigarme a la actividad y yo sentí que eso no estaba bueno. Entonces, nada, traté que mis hijos estudien realmente lo que quisieran estudiar, fueron libres de hacerlo y se formaron en cada una de sus actividades, en todas sus facetas y me parece que eso fue una linda etapa en el sentido de no sentir la necesidad ni de atraerlos ni de generar nada para que ellos puedan venir. Y vinieron solos, por así decirlo, a incorporarse. Y hoy es un valor extraordinario. Y también tiene que ver con el legado de mis viejos, porque mis viejos a mí me dieron mucha libertad. Eran tipos, creían un montón en lo que yo hacía. Y todo el tiempo, porque nada, en mi vida he hecho, el otro día cuando compartía los ítems de mi vida, uno dice, pucha, ¿cuántas cosas? ¿Me entendés? Entonces, nada, yo a los 15 años, con un amigo me fui a dedo a Brasil de vacaciones, con una mochilita que habíamos hecho en tela de jean y unos cañitos de engrase que usábamos en el taller, nos hicimos una mochilita, pedimos una carpa y nos fuimos a Brasil. Pero antes de irnos a Brasil, nos vinimos un día con mi viejo acá, a Escribanía Cigoña, que era una familia que era de Angélica, y firmó una autorización para que yo pueda salir del país. O sea, me fui con una célula de identidad así grisecita, y una papeleta, autorización donde no existía un teléfono, donde no existía nada, para que me vaya fuera del país a probar la experiencia. Tenía 15 años y me fui a dedo. Entonces... Es un antecedente importante. Es un antecedente. Yo digo, estos tipos, ¿cómo podían tener tanta confianza en mí? Y digo, bueno, esto, en alguna manera siento que siempre hay que devolverlo. ¿Y eso? Los chicos cómo están? ¿Están contentos? ¿Encontraron su lugar? Bueno, pregúntale a ellos. Nada, por supuesto, entiendo que
que tienen un espíritu de sentido de pertenencia muy alto y me parece que eso está bueno y en la fábrica se nota que no somos los mismos, ¿me entendés? Se nota que estamos más frescos, ¿me entendés? A la hora de crear, a la hora de hacer, que es la parte más linda que tiene, digamos, la empresa, esta posibilidad de poder estar creando todo el tiempo. La parte creativa. Sí, y lo hacemos siempre con un equipo de gente. Hoy somos más de 30 personas trabajando en esta línea, ¿no? Diego, te voy a llevar a un tema de un contexto que está relacionado. Digamos, lo primero que quiero contarte, sabés que... Tomo agua. Sí, por las dudas. No, fundamentalmente sabés lo que yo me guío por Pepe Sánchez, que es un tipo que ya lo he mencionado en algún momento acá. Es un guía para muchas cuestiones mías. Yo tengo un ida y vuelta de su vida. Y él habla de abrazar la incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, para poder ser emprendedor, para poder encarar proyectos, hay que abrazar la incertidumbre cuando a otros los espanta. Sí. Y de repente veo que vos en una nota decís que aprendiste a planificar más allá de la incertidumbre, a mantener estrategias aun cuando el contexto político, económico, regulatorio cambia abruptamente. Entonces yo quiero que me cuentes, sin entrar específicamente a un formato o a un interés político, o por qué no, tampoco, no me molesta, pero lo que más me interesa es saber o dar como legado de cómo manejarte tantos años con la incertidumbre que te genera el país. Algunos lo aceptamos, por ejemplo, en el caso de mi rubro, los ciclos son de 4 o 5 años, o sea que es imposible 5 años igual en Argentina. Pero me interesa esto que decís porque cuando acá pasó mucha gente con muchísimos años de experiencia y muchísimos años, y te pones a calcular que pasaron por todas. ¿Cuál fue tu poder de aceptar o cómo seguís trabajando todos los días, el poder manejarte con la incertidumbre que te da este país? Bueno, primero creo en la línea de lo que dice Pepe Sánchez, que somos gestores de incertidumbre. O sea, es decir, uno ante la vida se tiene que pensar que tiene que gestionar incertidumbre. El tipo que no entienda que esto es necesario, seguramente va a estar siempre quejándose de por qué le pasa a él. ¿Me entendés? Tenemos que asumir que gestionamos incertidumbre y la gestionamos con nuestras emociones, porque cada incertidumbre nos produce cosas, ¿no? Angustias, motivaciones, oportunidades, y creo que nuestro cuerpo tiene que estar preparado para eso. Entonces, si uno asume que nada es para siempre, que aquella casa que hicimos creyendo que iba a durar toda nuestra vida, tal vez la desapegamos 3 o 4 veces a lo largo de ella porque ya somos tipos más viejos o más grandes, vamos a entender que es fundamental gestionar la incertidumbre. Y hay que gestionarla de manera organizada, ¿me entendés? Es decir, siempre digo que la mejor tecnología de una empresa es su organización. Si vos sos un tipo organizado, tenés tiempo para planificarte y además sos metódico, con disciplina y lo vas haciendo, eso te va a permitir que cuando algo te aparezca de sorpresa estés preparado como para poder atacarlo, cambiarlo, poderlo resolver. Entonces creo que son los elementos clave. La organización es la tecnología más potente que tenemos para poder trabajar sobre las dificultades. Y la dificultad es la incertidumbre, es lo que te aparece de golpe, ¿no? Un tipo de cambio, un nuevo inversor, alguien que se posicionó acá y vos no lo esperabas y te obliga a cambiar y hay que estar expuesto a eso. Pongo un ejemplo porque te gusta hablar esto, ¿no? Y hablamos todo el tiempo, digamos, todo el tiempo hablamos de equipo. Hace algunos años, hace 18 años que hacemos ISO 9000 porque entendemos que es una regla, la calidad dentro de la empresa, organiza mucho hacer calidad porque te obliga y te obliga la auditoría y la auditoría es algo que te sopapea a vos. Claro. Y también es incierta porque vos estás como acostumbrado que estás en un estándar y viene alguien y te dice no, che, pero esto está mal y vos te molesta.
Y esa molestia te obliga a cambiarlo. Hace algunos años comenzamos a trabajar cómo nuestro equipo nos mira, ¿no? Cómo es el espacio de trabajo, y hacemos una encuesta de personal anónima, creando condiciones para que no nos enteremos, digamos, de cómo lo hacen. Hoy leí la de este año, que es una encuesta que tiene grados de satisfacción muy alto en términos de lo que uno pretende trasladar, digamos, como espacio de trabajo. Pero también te devuelve cosas. Y cuando te devuelve cosas, si lo tomás como un golpe bajo y te calentás, seguramente ¿para qué la vas a hacer? Entonces tenés que provocar una reacción que es incierta para decir esto lo tengo que mejorar. Entonces la incertidumbre también te mejora todo el tiempo, te obliga a estar preparado. Entonces, a veces creo con este ejemplo que también hay que estar preparado para esos sopapos porque son la manera con que uno puede superarse todo el tiempo. Y también hacer de que un espacio social como es el espacio industrial o el espacio de una empresa tenga la capacidad, digamos, de adaptarse. Así que nada, bienvenido a lo incierto, es lo que nos va a tocar, digamos, ¿no? Hay que saber convivir con eso. Hay que convivir con eso, sí. Por otro lado, Diego, siempre haces hincapié en la importancia del empresario, en devolverle a la sociedad cuestiones, de involucrarse en cámaras. Bueno, vos estás involucrado en varias de ellas. ¿Querés contarnos un poco tu camino? ¿Qué fue lo que fuiste haciendo? ¿En dónde estás ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sé que estás en el PAER. Contanos lo que quieras contar. Primero tengo una cuestión de cómo veo la vida. Entiendo que nada sucede solo y que sería muy egoísta que las cosas que son buenas en tu entorno o en tu contexto las aprovecharas creyendo como que eso es obligatorio o automático que te suceda, ¿no? Siempre digo, una empresa es competitiva cuando su entorno es competitivo. Sí, no quiero usar un mal ejemplo, pero no es lo mismo fabricar en Rafaela que fabricar, no sé, en Pampa del Infierno. No es lo mismo. Claro. El entorno es un elemento conciudadano que te da un valor sumamente importante para desarrollar una empresa. Entonces hay que involucrarse. Cuando uno mira el principio de nuestras sociedades, un tipo comenzó a arreglar un carruaje a lo mejor en el campo, porque arregló el propio, pero ese saber hacer ya lo hizo para el vecino, y empiezan a aparecer las especialidades y empiezan a cruzarse y empieza a haber un fenómeno de transformación industrial, agropecuaria en nuestra zona, pero esos tipos en algún momento vinieron al pueblo, hicieron la capilla, quisieron jugar a la pelota, armaron un club. La educación no era pública, dijeron hay que involucrarse y empezaron a tener escuelas, y hoy lo que tenemos es producto de ese involucramiento ciudadano. Claro. Entonces es un legado que nos ha dejado nuestra sociedad para entender que si queremos ser competitivos tenemos que tener entornos competitivos, pero tenemos que involucrarnos para que esto suceda. Esta ciudad, en términos industriales, que crece hoy armónicamente hacia el noroeste de la ciudad, no es un elemento casual, es un elemento que se discutió en los 90 con un soporte que tenía que ver, digamos, de procesos anteriores de nuestros dirigentes, y tuvimos que armar un plan, y ese plan soñó hacia adelante un modelo de ciudad, y después vinieron otros intendentes y los ayornaron y los acomodaron. El otro día el intendente vuelve a poner en sintonía esta idea de que tenemos que volver a debatir la ciudad, y eso tiene un valor comparativo fundamental en términos no solo de ciudad, sino de territorio, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay que involucrarse porque eso nos da previsibilidad, nos da armonía, nos permite encontrar un lugar para cada uno y un lugar que le dé calidad a la forma de vivir. Y a veces lo hablo en términos de infraestructura, pero una vecinal también te devuelve eso, ¿me entendés? Y lo importante que ha tenido este centro comercial, porque vos hablás de trayectoria. Nosotros en el 2006 pusimos en marcha un plan estratégico
El plan estratégico fue un debate potente, tensionado, con una agenda que resultó de eso más grande que una agenda pública. Pero tuvimos que ayornar la organización. Y la organización de un grupo de cámaras que estábamos en un mismo espacio, tuvimos que convertir esto en una especie de loft institucional. Decir, muchachos, hay temas transversales que son para todos. No los podemos trabajar individualmente. Optimizamos, hacemos eficiente nuestra agenda. Y además tenemos que tener dirigentes que la lleven adelante y que se renueven. Y hoy es un ejemplo para la comunidad, porque acá ningún presidente dura. Acá tenemos un mandato corto, pero una agenda común. Y si no hubiera una agenda común, ¿qué hubiera pasado con, no sé, las veredas del centro, que hace 15 años las discutimos y las terminamos concretando ahora? ¿Se entiende? Entonces, decir, a mí me parece que hay que involucrarse en el entorno, porque el entorno es lo que nos da las herramientas de contexto para tener una buena empresa, para podernos diferenciar también como empresa. Y para eso es importante estar organizado, involucrarse, participar, aunque sea un tiempo, pero devolviendo, digamos, esto que no es casual que las cosas pasen. Entiendo. Bueno, Diego, buenísimo. Te voy a hacer las últimas dos preguntas que están relacionadas a futuro y en principio es dónde ves a HIT, hacia dónde están apuntando, dónde te la imaginás de acá a unos años. La imagino mucho más inserta en el mercado de la energía, proyectada ya con transformaciones que son propias en todo lo que es el mantenimiento de lo que son válvulas en el sector petrolero, del oil and gas y la minería. Entiendo que ahí es como que hemos encontrado un poder hacer que es sumamente importante y eso nos obliga a tener un soporte tecnológico potente y de recreación permanente. Y estamos decididos a hacerlo porque es lo que nos da placer de las cosas que hacemos. Así que entiendo que nos vemos proyectados como un proveedor en la cadena de energía que va a tener la Argentina en los próximos años. Creo que es un lugar lindo para estar. Bueno, y la última pregunta es ¿dónde te ves vos de acá a unos años? ¿Sos curioso, inquieto? Eso no cambió, desde chiquitito ahora seguís siendo igual o peor. ¿Dónde te imaginas vos de acá a unos años? Me imagino conviviendo un poco en el Río y un poco en Rafaela, entendiendo que de mis actividades lúdicas, digamos, en el agua hay un montón de cosas lindas y me parece que eso me va a ayudar para mantenerme despierto, por así decirlo, y ojalá aportando desde algún lugar siempre, ya sea en el espacio social o en el espacio de la empresa. Bueno, Diego, la gente de OSDE te da un regalito. Ajá. Hay gente que nos apalanca un poco el proyecto. Muy bueno. Che, ¿lo muestro? Bueno. Ah, bien. Sí. Una... Nadie lo hace, así que está bueno. Está bueno porque los Nunca regalos supimos si había hay algo que abrirlo. Es una matera. Hermosa. Muy bueno. Muy linda. Y la gente de Pura Letra. Muy bien, hermoso. Bueno, librito. Tiempo para leer, sí, lo que tanto nos gusta. Excelente. Che, bueno, Diego, mil gracias por haber venido. Hermoso el libro. Sí, bueno, ¿qué te pensaba? Desde ya que fue un lujo tenerte, espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo. A veces el formato da, porque es una charla para tener mucho tiempo más. Pero bueno, en principio agradecerte a vos, agradecerte por tu amistad también. No, bueno, así gracias a que, vos. bueno, seguimos en contacto, Diego, para otras locuras que se nos vayan ocurriendo. Bueno, en realidad esta es una de las tuyas. Me parece que ha sido óptima dentro de la institución porque además permite, no lo digo por mí, claramente, permite visibilizar cantidades de actores que tiene la sociedad y que están dispuestos siempre a tomar riesgo para que las cosas funcionen mejor. Y nada, yo amo este centro porque me siento parte de eso y me parece que la divulgación vale la pena. Bueno, Dieguito, gracias. la seguimos. Gracias por todo.